Entonces, aquí estamos. La iglesia por años ha ignorado las cosas que han regresado para atormentarlos. Los líderes de la iglesia siguen ignorando el estudio del fenómeno extraterrestre. Dudan en tratar de dar a la iglesia una explicación objetiva, plausible sobre el tema, y por lo tanto sus miembros están haciendo su propia investigación sin el guía de pautas necesaria. O sea, la iglesia está saliendo a hacer su propia investigación, ya que los pastores no tocan este tema que a ellos les interesa. Entonces, la ausencia de pastores y líderes que guíen a la iglesia a través de este histórico proceso de revelación extraterrestre está dañando la fe de muchos de sus seguidores y miembros. Porque esta gente está haciendo su propia investigación. Dado que los líderes están ignorando un asunto público oficial y de relevancia, de tal manera que hasta el Congreso de los Estados Unidos está abordando este tema. No solamente el Congreso, el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos, el Pentágono, la NASA, Harvard University, pero la iglesia no se encuentra envuelto en un asunto tan importante. Entonces, una de las razones que ellos dicen es que no creen en extraterrestre. La iglesia dice no creen en extraterrestre, dice porque no está en la Biblia. Pero puede que esté en la Biblia. Pero vamos a otro punto. Y aunque no estuviera en la Biblia, y si no estuviera en la Biblia, una respuesta como esta queda inválida. ¿Por qué? Pues hay millones de cosas que no están en la Biblia. El cepillo de dientes no está en la Biblia. Y la corbata, ¿dónde está en la Biblia la corbata? ¿Dónde está en la Biblia los zapatos que te pone? El reloj, ¿dónde está en la Biblia? El mangú con salami y huevo, ¿dónde está en la Biblia? Y la bandeja paisa de los colombianos, ¿dónde está en la Biblia? Y las pupusas del Salvador, ¿dónde están en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia esto? Y el Rottweiler, el perro Rottweiler, ¿dónde está en la Biblia? Y el perro Pitbull, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está? Y el yaniqueque dominicano, ¿dónde está? En la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, entonces no puede existir, porque según algunas personas tiene que estar en la Biblia para que exista. Entonces, si nos basamos en que algo tiene que estar en la Biblia para que sea real, entonces el pulpo no existe, porque el pulpo no está en la Biblia. Esa ensalada de pulpo que tanto te gusta no existe. Es una ilusión. Según algunos creyentes, no debe de existir el pulpo, pues no está en la Biblia.
Hay miles de especies de aves, de peces y de animales terrestres que no están en la Biblia. O sea, la Biblia no proporciona una lista exhaustiva de todas las especies de animales, de todas las cosas creadas, de todos los planetas, los miles de planetas que existen y los agujeros negros. Nada de eso está en la Biblia. Sin embargo, dado que la Biblia fue escrita en el antiguo cercano oriente, se enfoca principalmente en animales que eran nativos de esa región y que eran familiares para los autores y la audiencia original. Como resultado, no se mencionan muchos animales de otras partes del mundo, y algunos ejemplos de animales que no se mencionan específicamente en la Biblia, además de algunos que mencioné, incluyen los canguros. Los canguros, ¿dónde están en la Biblia? Los canguros son nativos de Australia y eran desconocidos en el antiguo cercano oriente. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Búsqueme eso en la Biblia. Debe de estar en la Biblia. Porque si Ricardo Anthony dice que existen los canguros, ¿dónde está en la Biblia? Los canguros no están en la Biblia. O sea, la idea de que todo debe estar en la Biblia es un pensamiento de chimpancé. Es un pensamiento del chacal, del sábado gigante. Es un pensamiento de alguien que desconoce el propósito de la Biblia. Cita Biblia, tira versículos al garrote, pero no conoce el propósito de la Biblia. Conoce versículos de memoria, pero no conoce el propósito de la Biblia. Entonces, la religiosidad es más peligrosa que un ciego con un AK-47. O sea, osos polares. Los osos polares no están en la Biblia. Habitan en las regiones árticas y no se encontrarán en las áreas conocidas por los autores bíblicos. Una vez más, la religiosidad es un cuento de los muñequitos. La religiosidad es de los muñequitos, de Tom and Jerry, de los pitufos. La religiosidad tiene ideas fantásticas, como los muñequitos. Entonces, los pingüinos no están en la Biblia, y con mucha razón. El propósito de la Biblia no es incluir todo lo que existe en el universo. Sería imposible incluir todo lo que existe en el universo, incluso en la Tierra. Pero además, los pingüinos son nativos del hemisferio sur, particularmente de la Antártida, y los escritores bíblicos los desconocían. Hermano, la religiosidad es peor que la droga. Koalas. Los koalas son nativos de Australia y no se conocían en tiempos bíblicos. Los ornitorincos también son nativos de Australia
y no están en la Biblia. Eran conocidos por las personas en el antiguo cercano Oriente. No era conocido por ellos este animal. Por tanto, imposible que lo escribieran en la Biblia. La religiosidad hace más daño que la cocaína, que el romo y la marihuana. Manténgase alejado de la religiosidad. Mantarraya, ¿dónde está la mantarraya en la Biblia? No está en la Biblia. ¿Qué está sucediendo aquí? No está en la Biblia. ¿Y cómo es que la mantarraya no está en la Biblia? El pez globo no está en la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo raro, no está en la Biblia. Las ardillas voladoras no están en la Biblia. Hay un sinnúmero de cosas que están en la tierra, pero no están en la Biblia. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto es un problema que se debe a la religiosidad. Es más mala que la pobreza, el hambre y que un tsunami. Entonces, el hecho de que algo no se mencione en la Biblia no significa que no existe. Oh boy, la religiosidad es más mala que la pandemia, que el COVID, la gripe, la sarampión, la chikungunya. Hermano, vacúnese contra ese mal de religiosidad, que eso tiene más de 5,000 años azotando el ser humano, y cuídese porque no tiene misericordia. Entonces, cada vez se pone peor. Póngase esa vacuna. Entonces, es importante señalar que estos ejemplos de animales no en la Biblia se basa en el contexto geográfico de la Biblia y el conocimiento disponible en ese momento. O sea, si usted no lo sabía, el autor de la Biblia está escribiendo sobre su entorno, lo que él veía, lo que él experimentaba, lo que él entendía y todo esto. Entonces, amado, el enfoque principal de la Biblia está en las enseñanzas espirituales y morales, en lugar de proporcionar una lista exhaustiva de todos los animales y las distintas especies de animales y humanoides que pueden existir.